Bueno, Miguel de Lindo va a explicar por qué es importante saber de historia. Vamos para allá. Mucha gente piensa que Le damos un poco de velocidad a 1.25 porque es muy largo el video, ¿no? aprender historia es una pérdida de tiempo, por 3 motivos principalmente. 1, no da dinero, porque no es ni un bien ni un servicio que puedas vender, así que no es útil. 2, también Es cierto. se dice que el conocimiento de la historia no te va a cambiar la vida, Sí, sí lo va a hacer. y no va a hacer tu vida mejor, así que ¿para qué perder el tiempo sabiendo lo que hicieron algunos señores décadas o siglos atrás? 3, por último, también se puede alegar que la historia no da trabajo Sí, sí te puede dar trabajo. Te puedo hacer un canal de YouTube, ¿no? salvo que seas profesor de historia. Como si las facultades de historia fuesen una especie de estafa piramidal que solo existen para que puedan seguir entrando más alumnos de historia y dar un sueldo a esos profesores de historia. Eso pasa más con la filosofía, ¿viste? Eso pasa bastante más con la filosofía. O sea, estudiar filosofía la gran mayoría de las veces solo te sirve para estafar a otros estudiantes de filosofía, bro. Pero eso es mentira, todo el mundo sabe que eso es la facultad de periodismo y la de filosofía. En Bueno, la periodismo también. primer lugar, porque no todo lo que es útil da dinero o es Esa es la facultad de filosofía. Bueno, y la de periodismo sirve para ser un ñoqui del Estado, ¿viste? negocio, como pasar el rato con tus amigos, La de pedirte periodismo da dinero si consigues que Pedro Sánchez te pague, te va a dar dinero, la verdad. unas pizzas. De hecho, ahí pierdes dinero. No todo tiene que ver con la mentalidad de empresario o de tiburón. Y no he venido aquí a hablar de la inserción laboral de los estudiantes de historia, sino que efectivamente es importante y útil saber Si sabes de historia no te metes en mentiras como con Yasuke, por ejemplo. historia, tener conocimiento de nuestro pasado, y eso sí que puede hacer tu vida mejor. No hace falta que te matricules en una facultad si no te interesa tanto la historia, pero al menos tener la curiosidad de aprender un poquito de esta disciplina sí que puede ser importante. Así pues, en este vídeo vamos a ver 10 motivos por lo que es importante aprender Esto es un Murloc de World of Warcraft, este chamaco lo sabe, chip. historia. Y van más allá que esta frase hecha y bastante repetida de si un pueblo no conoce su historia, está condenado a repetirla. Nada, sí la repiten aunque la conozcan. O creo que la repiten porque no la conocen, no lo saben muy bien. Está claro que no aprendemos de nuestros errores, no aprendemos del pasado y repetimos constantemente la historia. Así que, desde luego, para esto no sirve porque nadie lo aplica. 1. Para que no te engañen los políticos. ¡Hombre! ¡Hombre! Si sirve para esto. Mira a Cuba, bro. España es una gran nación. Es la nación más antigua de Europa. Miño, miña, 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 miña. La nación más antigua de Europa. No como trabajo, pero como hobby. Como hobby tiene muchísimo potencial. Te puedes hacer youtuber. Siempre tendrás temas de conversación interesantes en reuniones. Sí. Puedes terminar escribiendo increíbles novelas de fantasía que se conviertan en bestseller. Puedes ser campeón de juegos de guerra y así nunca conocer la cuca. Hay muchas cosas que puedes sacar de estudiar historia como hobby. En realidad, saber de historia y de filosofía te puede servir mucho para ligar. O sea, a las mujeres les gusta mucho que tú le hables de cosas que ellas no entienden. O sea, les gusta. O sea, tú la verdad que no entiendes. Ella con escucharte nada más y pensar que eres inteligente porque te sabes 3 curiosidades de la Segunda Guerra Mundial, dice, ¡fuah! Quiero que me detone. Eso pasa. A las mujeres les gusta eso. Este es para mí el motivo más importante. Los políticos, da igual en qué lado están, tanto si es lo que tradicionalmente consideramos de derechas o de izquierdas, da igual el color, el símbolo, la bandera, son políticos y usarán la historia como cualquier cosa para su propio beneficio. Os pongo algunos ejemplos y empiezo con Vox, que es el partido que en España tiene representación en el Parlamento y es lo que se considera a la derecha de la derecha, muy a la derecha. Cada aniversario de la toma de Granada ponen tweets como este. No queremos ni debemos olvidar que hace hoy 531 años de la toma de Granada por las tropas españolas de los Reyes Católicos, culminando 8 largos siglos de reconquista contra el invasor musulmán. Ok. Hashtag toma de Granada. Vamos, que hacen un uso político de un acontecimiento histórico para defender lo que ellos consideran España y, bueno, simplifiquen la idea de la reconquista como si fuesen 8 siglos de musulmanes contra cristianos. Hubo periodos de paz y hubo alianzas entre unos y otros para enfrentarse entre unos y otros. Sí, pero no termina quitando que al final los reyes cristianos, la parte más cristiana, haya tenido que expulsar a la parte musulmana. Esto no deja de ser mentira. Pero bueno. No mencionar El Cid, sí, pero el Cid también. El Cid hubo tiempos que fue mercenario también de líderes musulmanes y cosas así. Habían sus facciones y tales raras. Pero el Cid no siempre luchó por la parte cristiana. Él hubo un tiempo que estuvo expulsado y de mercenario estuvo luchando también con musulmanes. Por dinero, ¿no? Pero es más... Es más complicado que el típico maniqueísmo de cristianos contra musulmanos, pero en rasgos muy generales sí se podría decir. que los académicos e historiadores llevan años partiéndose la cara sobre si es correcto o no el uso de la palabra reconquista, o incluso si se puede hablar de España y tropas españolas entonces, pero a ellos el debate historiográfico sobre Yo diría más que tropas cristianas. este tema
que lo representa gente más versada en esta materia que ellos, les da igual. Ellos tan solo quieren votos. De la misma manera que Vox decidió retirar un busto de Abderramán III en Cadrete, Zaragoza, porque decía que fomentaba la división. ¿Qué era eso de tener estatuas en honor a invasores? Cuando Abderramán III era hijo, nieto y bisnieto de hispanos. Y el tema de invasión, cuando llevan siglos asentados, también es algo que hay que debatir y que los historiadores están ahí partiéndose la cara. Yo aquí no tomo Romanos de Hispania, posición, solo digo que ellos toman posición para justificar sus ideas políticas. Ante esto, muchos desde la izquierda también decían que Vox eran tontos, porque claro, decían que qué ignorantes son porque habían retirado la estatua de alguien que consideraban moro e invasor, y que sin embargo alegaban que era un tío muy español por Miño, miña, 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 miña. Si en conversación pero no jugando No, juegos bueno, de juego de guerra, rana. en conversación le puedes tirar una frase así toda bien épica haciendo referencia a algún evento histórico o contándole algún relato romántico, pero empieza a explicarle las reglas del juego con todo, y Excel para que veas que espantas no solo a la vieja sino a toda la humanidad. Y sí pasa. porque además, según las fuentes, era de piel blanca y pelirrojo. Así que sí, vamos a reírnos de Vox, que son unos paletos. Bro, explicando sistemas de juegos con Excel, espantas hasta tus amigos que no juegan ese juego. O sea, si tus amigos juegan ese juego, se pueden meter toda la noche ahí debatiendo sobre Excel. Pero si solo tú juegas, por ejemplo, World of Warcraft y tus colegas no, a tus colegas los espantas. Y son vatos igual que tú. Mientras decimos que, bueno, que para ser de España tienes que ser ario. Eso es bastante racista también, ¿no? Pero tranquilos, aquí doy para todos lados. Yolanda Díaz, vicepresidenta de España, ministra de Trabajo y Política de Podemos, el partido que se considera a la Sí, pero Yolanda Díaz es otro analfabeto histórica más. izquierda de la izquierda, escribió este tuit en abril de 2023. Los comuneros soñaron con una Castilla más justa, igualitaria y al servicio de la gente común. Ey. Hoy rememoramos su lucha contra las injusticias y a favor de la libertad, porque es también la nuestra. Hashtag Villalar 2023. Bueno, los comuneros castellanos no buscaron una especie de protoestado igualitario en favor de las buenas gentes populares, sino que querían ser gobernados por la reina Juana y no por su hijo y su corte de flamencos. De Flandes, no los animales. Juana tenía un apodo. ¿Cómo le decían a Juana? Juana la loca. ¿Cómo le decían a Juana? Esta gente los apoyaba a Galicia. Juana la loca era. A Juana la loca la apoyaban los gallegos. O sea, en Galicia la apoyaban. Y luego se ganaron muy mala fama el resto o sea, durante varios siglos se ganaron muy mala fama la gente en Galicia por haber apoyado a Juana la En loca. cuyo caso sería comprensible no querer ser gobernado por ellos. O sea, era una revolución motivada por el descontento de las élites burguesas que veían alterados sus privilegios. No eran comunistas siglos antes de que existiesen los comunistas pensando en el bien del pueblo, porque en realidad el pueblo les daba lo mismo. Ellos eran políticos. Pero insisto, voy a dar para todos los lados. Aquí tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del No es bonita Ayuso. Es muy bonita Ayuso, PP, del partido de lo que consideramos tradicionalmente como de derechas, en la celebración del Día Imagínate pensar que el PP es de derecha. Qué cómico es esto. Es súper cómico. de la Comunidad de Madrid El PP de derecha, que son unos comiquísimos. el 2 de mayo, diciendo que España tiene 2000 años de historia. ¿2000 años de historia de España? 2000 años de historia de España. 2000 años de historia de España. ¿El Imperio Romano no existía o cómo lo comento? Napoleón estuvo ciego cuando intentó invadir una nación con 2 milenios de historia. 2 milenios, mira. Desde la romanización O sea, puedes decir que el territorio, la península ibérica, tiene 2000 años de historia. Pero España como nación, 2000 años de historia. la monarquía visigótica, la España perdida por la invasión musulmana, que nos hace perseverar durante casi 8 siglos para seguir siendo europeos. Es como que venga un alemán y te diga, Alemania tiene 2000 años de historia. ¿Dónde la viste? ¿Cómo que 2000 años de historia? Estamos pelotudos. Alemania nació antes de ayer. ¿Cómo que 2000 años de historia? Libres occidentales. ¿Cómo era España hace 2 milenios? Así, no había España. Lo que había era Imperio Romano. O bueno, más técnicamente, República Romana. El Imperio no llegó El Imperio Romano viene un poquito después de la muerte de Cristo. O por ahí. En el año 20 y pico, 30 y pico, ¿viste? O sea, después de Cristo. O sea, el Imperio Romano es bastante más reciente que Roma como república. Recordemos que Roma primero es un reinado. O sea, es una monarquía primero. Luego pasa a república. Y luego un poquitico después de Cristo pasa a Imperio Romano. Pero bueno, aquí todavía sí. Sería república hace 2000 años. Bueno, no. Estamos en el 2000... Sí, está por ahí, 2025, estamos a punto de cumplir los 2 milenios de Roma como imperio, ¿eh? el año 27. En cualquier caso, Está por ahí, en 2027 va a pasar 2 milenios desde que Roma se convierte en un imperio. antigua O sea, faltan 2 años para celebrar el bimilenato de Roma.
Y me sorprende Como imperio, ¿no? que ni ella ni el que ha escrito esas frases les suene raro esa afirmación. De la misma manera, los líderes del PP, tanto Rajoy como Feijóo, como Casado, repetían una y otra vez lo de España es la nación más antigua del mundo. España empezó a existir como país con el fin de la reconquista, en mi opinión. A mí, llámame loco, pero España como nación, yo te lo daría con el casamiento y la coronación de Isabel la Católica. Que fue en el 92, 95 por ahí. Estuvo muy similar, creo. No, igual te flasheo un poco, ¿eh? Pero... Sí, con la unificación de España. Pero ponlo muy cerca de Cristóbal Colón llegando a América, ¿eh? ¿Cuándo nace España como nación? No, mira, un poquito antes. 69 se casa Isabel I. Bueno, sería la madre de Isabel la Católica, que era la Isabel II, ¿no? Isabel desde Castilla y Fernando de Aragón II, conocido como los Reyes Católicos, con su unificación integraron dos coronas muy poderosas, aunque no se fusionaron jurídicamente en un único reino. La corona mantuvo leyes, instituciones y lenguas propias. O sea, 1469, un poquito antes del descubrimiento de América. Mortalisto, pim pam. Felipe II empieza a hablar de la monarquía hispánica con cohesión, instituciones servían con los territorios de centralismo. Igual, esta sería la mamá de Isabel la Católica. Esta sería la mamá de Isabel la Católica. Sí, claro, madre de Isabel Católica fue Isabel de Portugal, papá de hija de Juan de Portugal, Isabel de Barcelo, se casó con Juan II de Castilla, fue madre de los personajes fundamentales, Isabel I de Castilla, Alfonso de Castilla. Bueno, Isabel I sería Isabel la Católica, vale, está bien. Alfonso de Castilla conoció como infante Alfonso, que murió joven, de la muerte. O sea, esta tenía unos añitos ya, bueno, no. Sí, y esta tenía unos añitos ya cuando llega la madre Isabel Católica. La Católica fue Isabel de Portugal hasta el 96. O sea, si en el 96, bueno, me imagino que entre entonces en la corona Isabel la Católica. O está por acá. O sea, fuera la madre Isabel la Católica unos añitos antes de la conquista del descubrimiento de América. O sea, no es tan vieja España como nación. Igual tiene unos cuantos centenares de años, es una nación súper antigua, todo lo que tú quieras. Pero 2000 años España como nación, bueno. Y en como territorio cristiano, ponle todos los que tú quieras, pero como nación. Lugar, eso no es cierto, porque se considera que es Etiopía, con más de 3000 años de historia. Y después está Japón, Irán, Armenia, y tampoco es así del todo, porque los Japón desde 600 a.C. Etiopía, con más de 3000 años de historia. Y después está Japón, Irán, Armenia, y tampoco es así del todo, porque los académicos e historiadores discuten qué es exactamente el término nación. Claro, el término nación también estaría complicado cuando es un país separado por diferentes reinados. Y no se ha unificado como una nación. Es raro definir exactamente dónde empieza a surgir las naciones, ¿no? Pero bueno, desde la Biblia se está hablando de naciones. Desde la Biblia se utiliza la palabra nación, ¿ok? ¿Qué representa y si significa lo mismo para nosotros que para las personas de hace siglos? Y si es correcto o no usar el término España. Pero a ellos, había que ver qué se consideraba nación en la época. El debate académico no les importa. Probablemente lo ignoren. Probablemente no sepan ni que existen académicos. Lo que es seguro es que España no es la nación más antigua del mundo y los que están aplaudiendo ahí es una tontería. Esa arenga, bueno, pues tampoco se cuestionan si les están mintiendo. Aquí, por ejemplo, tenemos a Pedro Sánchez, presidente de España, del PSOE, del partido que consideramos a la izquierda, hablando con el líder de la oposición diciendo que su actuación es calamitosa y patética. Es más que patética, es peripatética. Y más que patético, yo diría, resulta peripatético. Peripatético. Los peripatéticos eran era una escuela de filosofía griega. No sé si eran los de Platón, pero peripatético creo que era una escuela de filosofía griega. Ir a visitar el país que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Son peripatéticos, bro. Para hablar mal de la próxima presidencia española. ¿Y qué es peripatético? Me preguntas tú mientras clavas tu pupila en mi pupila. Peripatético eres tú. O no, depende. Depende de si reflexionas caminando o sentado. Los peripatéticos son los filósofos que seguían los pensamientos de la escuela de Aristóteles. No Aristóteles, no Platón, vale. Lo hacían reflexionando mientras paseaban. Y es que se dice que el maestro hablaba con sus discípulos mientras caminaba, reflexionando todos mientras andaban con él. Así que aquí tenemos al presidente de España diciéndole al líder de la oposición que es peripatético. Es decir, le está recriminando al líder de la oposición que está reflexionando mientras anda. Y eso no debería de ser malo. Es más, es una perica referencia. Invito al presidente de la oposición a que reflexione andando sobre cuántos años tiene la nación española. Aquí tenemos a la política española Soraya Sáenz de Santamaría en 2011, entonces en la oposición, echándole en cara al gobierno que no debía presumir de que el paro hubiese descendido en abril. Sí, señor Rubalcaba, el paro baja en abril. Y bajará en mayo y junio. Igual que los días son más largos, las temperaturas más altas y el sol brilla más. Los días son más largos, las temperaturas son más altas.
y el sol brilla más. Luego ella llegó al gobierno y ¿sabéis de qué presumía en abril? Se estará refiriendo al cambio climático. Pero los días no son más largos. Para que el día sea más largo. O sea, me imagino que se esté refiriendo a que las temperaturas son más altas por el calentamiento global. A que el sol brilla más por la destrucción de la capa de ozono. Evidentemente el sol brilla lo mismo. Lo que pasa es que a nosotros nos llegaría en una intensidad mayor o menor. Intentando meterme en la lógica de, ¿viste? Pero los días no pueden ser más largos. Porque los días dependen de que la Tierra dé vuelta sobre su propio eje. Y da igual que el sol brille más y que sea más caliente el planeta. Por el efecto invernadero, por lo que tú quieras. El problema está en que lo que determina cuánto duran los días y las noches es la Tierra, o sea, rotando sobre su propio eje. Eso no tiene nada que ver con el cambio climático. O sea, las horas van a ser las mismas. Eso no tiene ningún sentido. Unos años más tarde. Sí, exacto, de que había bajado el paro. Pues imaginad si la manipulación... Se refiere a las horas de luz solar, pero es que el planeta demora igual la misma cantidad de horas dando vueltas. Aunque el sol sea más intenso de día, aunque sea más caliente de día, el día va a durar lo mismo, ¿o no? ¿Me estoy volviendo loco yo? Es así, con historia reciente, de unos lustros o décadas. Imaginad cuando ha pasado siglos y nos cuesta tener las herramientas para defendernos de estas mentiras. Y aquí no me voy a meter en todas las opiniones de los políticos sobre la Guerra Civil Española porque me da pereza, y creo que el primer punto está claro. Los políticos falsifican la historia para sus propios intereses, y es importante tener herramientas para protegerse. 2. En parte del mundo no pasa eso, pero o sea, que en cierta parte del planeta Tierra siempre sea de día porque está en el punto del salto en el que la Tierra está girando y el sol siempre le está dando da igual la hora del día, no tiene nada que ver con que en España los días sean más largos o más cortos, ¿entiendes? Crear espíritu crítico. Igual te suben las horas pico, pero son una tontería. There's a condition in combat, most people know about it. In the First World War, that condition was called shell shock. And the Second Shell shock. Hay una canción de Manowar que se llama así. World War came along, and the very same combat condition was called battle fatigue. Then we had the war in Korea in 1950, and the very same combat condition was called operational exhaustion. Then, of course, came the war in Vietnam. Very same condition was called post-traumatic stress disorder. I'll bet you if we'd have still been calling it shell shock, some of those Vietnam veterans might have gotten the attention they needed at the time. Esto está relacionado con lo anterior, aunque es mucho más sutil. Sí, me voy a meter con los políticos de nuevo, pero el hecho de plantearte lo que dicen los políticos porque no tienen conocimientos de historia te lleva a cultivar ese sentido de espíritu crítico. El hecho de recordar la historia no solo evita que los políticos nos la cuelen, o cualquier persona muy politizada. A ver, técnicamente los días cada vez son más largos, lo que pasa es que el aumento es bastante lento y gradualmente porque la Tierra cada vez rota más lento, no lo notamos. Pasarán miles de años antes de que aumente significativamente, sí, pero no lo vamos a notar nosotros, ¿sabes lo que te digo? Y igual el día va a durar más, eso se está refiriendo al calentamiento global y a que los días son más calurosos. Pero si el día dura más, la noche también va a durar más. ¿Sabes lo que te digo? Puede durar más una rotación total sobre su propio eje de la Tierra. Pero la noche igual va a ser más larga. O sea, vamos a tener que tener días de 26 horas, pero las noches van a durar lo mismo que los días. No tiene sentido que gire más lento la Tierra cuando esté dando el sol y que por otro lado gire más... ¿Sabes? No, estamos fundidos. Hola, bombón, ¿qué tal anda hoy? España se está crispando. Hoy en manifestaciones palestinas a Rescue le pegaron en una a él y a su novia. A la mierda. A la mierda. Pues España está empezando a calentarse, ¿viste? Está bien, ese es el calentamiento global del que tanto me hablo, seguro. Que los palmeros de uno y otro partido son igual de pesados o más que los propios políticos, sino que también nos enseña a cuestionar las cosas. Y me refiero a cosas más sutiles, no me refiero al punto anterior, que es un uso torticero y barato de manipulación de la historia. Me refiero a cosas más civilinas. Imaginad que la economía de vuestro país se estanca. Si me ves desde Argentina, creo que no hace falta que imagines mucho. Pero imaginad que hay una crisis. Pronto se escucharán términos de recesión, desaceleración económica. ¿Hace cuánto subió esto? Hace un año. Creo que Miguel de Lis tira para un lado de la política. Ahí lo voy a dejar. Déjame ver en qué época lo subió. No me vas a decir la fecha, cabrón. 22 de diciembre del 2023. ¿Cuándo entraba Milei? ¿Entraba en enero? Si Milei entraba en enero o diciembre era el primer mes del mandato de Milei, ¿no? Estamos por ahí.
Milei cuando entraba. Milei cuando entraba sí, en diciembre empezó. Vale, se lo voy a dejar pasar. Se lo voy a dejar pasar. Y entonces yo me acordaré del presidente de España. Porque ese fue el primer mes y fue el primer mes del pico de inflación. Se lo voy a dejar pasar. Rodríguez Zapatero, que estuvo haciendo piruetas dialécticas para no decir la palabra crisis. Un ciclo bajo, con un ajuste duro, crisis, para todos los que les gusta llamar crisis. ¿Realmente en crisis, según sus palabras? Que cada uno puede opinar para considerar cómo es la situación económica como quiera. Es decir, hay gente que habla de crisis, yo la respeto. Y no era cualquier crisis bancaria, era la crisis bancaria de 2008. El espíritu crítico nos alerta de los eufemismos, que son utilizados por políticos, sí, pero también por medios de comunicación y también por empresas. Ahora, en las multinacionales, tu jefe ya no es tu jefe, sino que es tu manager. Tú no eres un subordinado, sino un colaborador. Pero al final, él es quien te puede despedir cuando deciden mover la empresa a un país donde es más barato explotar a la gente. Perdón, es él quien puede O sea, si me cambian el nombre a manager, yo lo veo más amigable y no lo entiendo como mi jefe. O sea, me cambian el lenguaje como para que yo no me dé cuenta de que me puedo votar. No sé si te diste cuenta, pero te pueden votar del trabajo, bro. Es... Creo que está rizando demasiado el rizo, vincularte de la empresa cuando deslocalicen los servicios. Los eufemismos se han usado sin piedad a lo largo de la historia, y sabiendo historia, sabemos que cuando hablen de movilidad exterior, en vez de se nos van los jóvenes que hemos formado a otros países porque aquí no tienen oportunidades, sabemos que nos mienten. Dar de baja o despedir en diferido, en vez de mandar a la calle a uno de los nuestros que se ha inflado a robar. Los eufemismos llevados al extremo es solución final, en vez de asesinato sistemático y masivo de personas. Imagina que tu cuñado en la cena de Navidad dice... Sí, eso sería un eufemismo, efectivamente. La dictadura socialista los usa mucho. 3 o 4 frases manidas y que se alimentan de clichés. Que en la Edad Media eran tiempos oscuros. Que no puede haber personajes de raza negra en God of War porque es de ambientación vikinga y los vikingos no sabían nada de gente que no fuese rubia de ojos Sí, tenían esclavos de todo el mundo. azules. Que no puede Tenían esclavos asiáticos, de hecho. Había árabes en Noruega. Ver mujeres en videojuegos de la Segunda Guerra Mundial, o que la película Gladiador representa muy bien cómo era la vida de los luchadores en la arena, o que el rosa siempre ha sido de chicas, o el pelo largo. Bueno, pues ya sabes que tu cuñado no tiene ni idea de historia, se ha inventado todo porque ha leído un par de tweets o ha pasado una tarde en el cine, probablemente hablando y molestando, o probablemente con esa risa escandalosa, siendo el típico idiota de la sala, que siempre hay uno. Le duele la cola, Tú ya sabías que tu cuñado no tenía ni idea de historia porque, bueno, es tu cuñado. Nunca cocina, siempre quiere dirigir el cotarro en las barbacoas y luego no friega. Ya sabemos cómo es. Pero si sabes un poco de historia y escuchas un dato de estos, que es raro porque está ampliamente defendido que nada de eso pasaba, bueno, tú ya puedes pero fue personal. arquear la ceja y decir, vaya, si se ha inventado esto, ¿qué más se estará inventando? Así que ya estás alerta para saber si te la está colando o no. Tienes sentido crítico. Y cuando hable de política, de sociedad, de historia, pontificando y asegurando que sabe de todo, pues tú ya tienes las herramientas para defenderte. Saber de historia te permite refutar a todas esas personas que alegremente afirman cosas como: no hay ningún país del mundo en el que pase esto. Jamás en la historia se ha visto lo que ha pasado aquí. El mundo ha sido muy variado y diverso a lo largo del tiempo. Y conocer historia nos ayuda a que cuando alguien diga esto siempre se ha hecho así, bueno, pues realmente se está refiriendo a un determinado tiempo, probablemente unas pocas décadas, en un lugar... Yo empecé a estudiar un poco el tema de la Revolución Francesa y el romanticismo y me di cuenta de que el término nacionalismo surge en la izquierda. O sea, a mí la izquierda siempre los suyos siempre me han dicho, no, Hitler era de extrema derecha porque era nacionalista. Y es como, para loco. Esos nacionalismos empiezan en la Revolución Francesa a la izquierda del rey Luis. A la izquierda, en la reunión del rey Luis. O sea, es la izquierda la que empieza ensalzando los nacionalismos, porque estaban en contra de la corona. Querían que los pueblos empezaran a reunir en pos de un territorio que comparten y una cultura. Y ahí empiezan a ensalzar el nacionalismo. La derecha defendía que los pueblos debían regirse por quién era su rey. O sea, da igual si tú vivías en México, en Cuba, en Costa Rica, en Nicaragua o en España. Eras español porque tenían al mismo rey. Por otro lado, la izquierda defiende que no. Que Cuba, como eran cubanos que habían nacido ahí y compartían el mismo lugar, eso debía ser una nación. O sea, serían las dos formas de ver. No estoy hablando de que la independencia de Cuba estuvo ligada a la Revolución Francesa. Que compartieron, ¿cómo se llama? Misma línea temporal. No. A lo que me refiero es cómo ambas corrientes en la reunión del rey Luis hubiese visto cada uno de los eventos. El nacionalismo empieza naciendo desde la izquierda. Pero los otros te dicen que el fascismo y el nazismo eran de extrema derecha por el nacionalismo, cuando nada que ver.
Es una locura, ¿no? Muy concreto, y no en todo el mundo. 3. Conservar tu trabajo, no quedar como un idiota y no hacer perder mucho dinero a tu empresa. Индонезия, части Япония, Корея и так далее. Поэтому, конечно, нам ни в коем случае нельзя... Si los dos puntos anteriores no te convencen, aquí va otro. En 2014 la gente se sorprendió porque parecía que la famosa y exitosa tienda de ropa Zara estaba vendiendo disfraces para niños de judíos en un campo de exterminio nazi. Resulta que algún... ¿Qué están haciendo? Sheriff. Ah, claro, pusieron una estrella. Claro, cabrón. No, pero... No. Claro, pusieron una estrella de sheriff que parece una estrella de David en un disfraz con las líneas. Claro, que las líneas de los judíos era... O sea, las líneas de los uniformes que le pusieron a los presos judíos en la Alemania Taki Taki Rumba eran en... ¿Cómo se llama cuando es así? En vertical, no en horizontal. Acá las pusieron... No, pero esto es un montón. Se les fue la mano, man. Mira esto. A la mierda. Un diseñador con 0 nociones de historia decidió crear una camiseta de rayas con una estrella amarilla de 6 puntas en el pecho. En su cabeza era una especie de disfraz de sheriff con la famosa placa de los guardianes de la ley en el viejo oeste, pero el parecido con los uniformes de los judíos durante el Holocausto, con una estrella judía incluida, era excesivo. Es cierto que la orientación de las rayas era horizontal y no vertical, pero igualmente el parecido era enorme. Y fue la empresa Zara y se puso a vender estos pijamas en todo el mundo, incluido Israel. Obviamente No, en Israel. retiraron No puede ser, cabrón. esta ropa y tuvieron que pedir disculpas, pero es bastante raro que nadie en la cadena de montaje, desde el Nadie se dio cuenta, loco. diseñador hasta el que cuelga la ropa en la percha en una tienda de Zara, pues ninguno supiese nada sobre el Holocausto. De la misma manera, en el Nadie se dio cuenta, bro. cumplimiento de la ley de memoria histórica que pide eliminar cualquier símbolo que represente la dictadura de Francisco Franco, en el ayuntamiento de Cáceres, gobernado por el PSOE, eliminaron en 2010 un escudo que era el emblema de los Reyes Católicos. ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Ah, mira! ¡Ah, está bueno! No puede ser, cabrón. No, son inútiles, loco. Que algún iluminado pensó que como tenía una No, no puede ser, loco. águila era el símbolo franquista, pero no era lo mismo. Luego hubo instituciones que se quejaron y tuvieron que ponerlo de Son muy tontos, bro. nuevo, pero ya habían hecho perder Pero ¿cómo dinero se confundieron con los Reyes Católicos? Porque son zurdos, loco. y tiempo a los empleados que estaban quitando y poniendo eso. Dinero nuestro, por cierto. Y en un mundo cada vez más globalizado, donde una enorme cantidad No puede ser. de personas trabajan en oficinas, tienen reuniones, meetings, con gente de otros países, está bien conocer un poco de cómo ha sido el mundo, no sea que la líes. Recuerdo estar en una reunión con varios amigos mientras hacía Erasmus en Malmo, en Suecia. Un español tuvo bien afirmar No que es magia, son tus impuestos. los sí. turcos eran árabes, y lo afirmó delante de ellos, alegremente, ¿Qué? lo que ofendió bastante a los turcos, porque no son árabes. Imagínate hacer esta afirmación No, ¿tú crees? en una No, reunión me recuerda a la actriz australiana que fue un de estos de televisión, que el tipo que le estaba entrevistando le dijo, oye, pero hablas muy bien inglés, ¿cómo es que hablas tan bien inglés? Pues lo hablas súper fluido, como si fuera nativo. Y a veces, sí, pasa que en Australia hablamos inglés. Anormal. de empresa. En Turquía, pues, se habla turco, no árabe. Este mismo español, en una reunión con estudiantes alemanes, dijo que se sabía el himno alemán, y él, que había visto alguna película, pues bueno, me entonó el himno nazi. El himno que modificaron después de la Segunda Guerra Mundial, eliminando algunos versos porque era demasiado nazi. ¿Cómo? ¿Qué? Porque no son árabes. Imagínate hacer esta afirmación en una reunión de empresa. En Turquía, pues, se habla turco, no árabe. Este mismo español, en una reunión con estudiantes alemanes, dijo que se sabía el himno alemán, y él, que había visto alguna película, pues bueno, me entonó el himno nazi. Ah, mira. El himno que modificaron después de la Segunda Guerra Mundial, eliminando algunos versos porque era demasiado nazi. Para los alemanes resultó bastante ofensivo, claro, pero bueno. No, ¿tú crees? Bueno, en honor a la verdad, ha habido bastantes competiciones deportivas en las que ha habido este mismo error. Mira. Así que es importante saber historia para no liarla en tu trabajo, que a lo mejor tu trabajo es estar poniendo himnos en competiciones deportivas. En 2023. ¿Cómo que lindo no era Duhast? Tras los ataques de Hamas a Israel que acabaron con la vida de cientos de civiles, Italia decidió solidarizarse con Israel proyectando su bandera en un monumento histórico. El monumento elegido fue el Arco de Tito. ¡No! 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 ¡Ahí no! No puede ser. A ver, este monumento lo erigieron en Roma después de la sublevación judía.
Cuando los judíos se rebelan contra el Imperio Romano, los desplazan, por decirlo de una manera bonita, y hacen este monumento en conmemoración a ese hecho. Incluso, miren esto. No hace que me saque una imagen rara aquí. Incluso, si se fijan bien, hay imágenes en este monumento en las que se puede ver a los romanos saqueando objetos de judíos. O sea, incluso en el arco de Tito hay esculturas de los romanos saqueando objetos judíos. Esto es un montón, ¿entiendes? Esto es un montón, bro. Es un montón, ¿entiendes? Venga. El Zara hacía referencia a una película de vaquero antigua de Clint Eastwood que fue muy popular en España. Se entiende la confusión de Israel, pero Amancio Ortega pidió perdón y explicó el porqué. Zara es española. Ah, mira, qué casualidad. Ah, mira vos. Mira vos. Me entero ahora. Construcción creada en el 79 después de Cristo por parte del Imperio Romano para esto fue un montón. celebrar las victorias contra los judíos en el sitio de Jerusalén unos pocos años antes. De hecho, en el propio arco hay Mira, es la semilla. recreaciones de los propios romanos saqueando los bienes judíos. Así que sí, se le fue la mano. A la mierda. Saber historia te puede Generación de cristal. Sí. ayudar a no hacer el ridículo. Tener visión de mundo y ser consciente de nuestros sesgos. Por eso, queridas amigas y amigos, no tenemos letra en nuestro himno, porque las letras de los himnos dicen cosas bonitas de la tierra a la que cantan. Cosas como esta tierra es la más fértil, nuestras mujeres son las más hermosas y los hombres somos los más valientes. ¿Vosotros creéis que un español puede cantar eso convencido? A ver, lo de que sus mujeres son las más hermosas y sus tierras son muy fértiles, lo puedes cantar, ¿eh? O sea, eso no es mentira. Que España tiene mujeres muy hermosas y que su tierra es muy fértil, sí. Que sus hombres eran los más valientes, también. Lo que pasa que en tiempo va pretérito. O sea, en pretérito sí lo podrías cantar. Seguro que conoces a alguien que dice, como aquí en ningún lado, nuestro país es el mejor, el que más aportaciones ha hecho a la cultura, el que mejor historia tiene, mejor pasado, mejor personajes históricos Gracias, mi amor. De nada, corazón. y filósofos. Seguro que conoces a alguien así, y si no, seguro que conoces a algún francés. Sin embargo, el saber historia de todo el mundo te hace ser consciente de que los grandes logros de la humanidad no se reducen a una nacionalidad, Lo dice porque eres francés. a una raza o a un determinado grupo de personas, sino que, bueno, los grandes logros de la humanidad pertenecen a la humanidad. Si los profesores y divulgadores logramos que a la gente le guste la historia, ¿Y esto qué tiene que ver, Miguel Delis? Una cosa no quita que no puedas sentirte orgulloso de tu cultura y de tu nación, bro. O sea, igual, aunque los grandes logros de la humanidad pertenezcan a la humanidad, si la gran mayoría de logros en la humanidad las hizo Estados Unidos, te toca taparte la boca y meterte la lengua en el culo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? No me importa. ¿Sabes lo que te digo? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo que te sientas orgulloso de tu país y de tu cultura y de tu historia. No tiene nada de malo. Eso no es fascista, Miguel Delis. Bueno, el caso está, también los grandes logros de la humanidad se los añado a las libertades individuales de los individuos, al libre mercado, al capitalismo y la revolución industrial. ¡God! Bueno. Podemos encontrar grandes momentos de la humanidad que a lo mejor se asemejan mucho a la historia que conocemos, y lo podemos encontrar a lo mejor en Nueva Zelanda, Canadá o Etiopía. Eso nos ayudará a ¡en el capital! quitarnos complejos, y cuando pensamos que somos los peores en algunas cosas, pues no, siempre hay gente peor. O incluso nos ayudará a lo contrario, oye, a bajarnos un poco del pedestal, y si nos queremos muy únicos, pues no. Hay otros muchos sitios en el mundo a lo largo de la historia que habrán tenido logros parecidos o similares. No siempre, por supuesto, habrá excepciones, pero no puedes pensar que todo siempre es mejor. La democracia que tienes en Europa se la debes a la Constitución de los Estados Unidos, que puso de moda de nuevo la democracia después de que se había perdido hace milenios. Hace milenios que no se utilizaba la democracia, y gracias a los Estados Unidos la tienes de nuevo. Gracias a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, a los padres fundadores, gracias a George Washington, a Abraham Lincoln, a esos padres fundadores que decidieron crear la mejor constitución de la historia de la humanidad. En un sitio, y podemos ser muy buenos, lo que quieras, pero eso no significa que no haya gente también muy buena en otros sitios o en otros momentos de la historia. Yo puedo pensar que la sociedad alemana de la Segunda Guerra Mundial era una sociedad enferma al completo por permitir el Holocausto, pero si descubro personajes como Sophie Scholl, descubriré que hubo jóvenes alemanes que murieron por plantar cara a un sistema que consideraban injusto.
La cultura alemana no estaba enferma. Pero lo que tiene el socialismo y la centralización del poder es que a través de la propaganda puedes hacer que gente que en un principio no parecía llegar a cometer estas atrocidades, las pueden llegar a cometer. Porque le vas lavando la cabeza poco a poco, a los 1984. Le vas lavando la cabeza poco a poco y cuando vienes a ver se va retorciendo tanto a la moral de un país, se va reduciendo tanto a la moral de una cultura, que cuando vienes a ver tienen normalizado completamente cosas como los campos de concentración. La sociedad alemana no estaba enferma. Es lo que el socialismo puede llegar a hacer que haga una sociedad. Entonces ya sé que no todos eran así. Y también, aunque yo tenga muy claras mis ideas, pues sabiendo historia, a lo mejor puedo llegar a empatizar con ciertos personajes que yo podría decir, pues yo no actuaría así, pero bueno, vas leyendo historia y te das cuenta que mucha gente como tú, pues reaccionaron de manera que tú consideras contraria a tu moralidad, pero por lo que sea, por el contexto, por el mundo en el que se criaron, pues igual reaccionaron dejándose llevar. La figura del colaborador pasivo ha existido en muchísimos lugares del mundo a lo largo de la historia. Sí. En Chile, en Italia, en China. Existe a día de hoy, incluso en nuestras aulas, cuando no reaccionamos ante los casos de bullying. Sabiendo historia, te quitas estereotipos e intentas entender un poquito mejor cómo eran las personas de otros momentos. Y sí, romper clichés también te ayuda mucho a abrir la mente y a destruir tus sesgos. ¿Piensas que Gandhi debe ser citado siempre porque es un ejemplo a seguir? ¡No! No es un ejemplo a seguir. O sea, Gandhi no tiene un solo elemento salvable como una buena persona. No tiene absolutamente nada de admirable. Nada. Es como el Che Guevara. No tienen absolutamente nada de admirable. Pasa que la gente no estudia historia. Y un líder de la paz. Bueno, también está bien saber que era bastante racista. Le gustaba dormir con menores desnudas y en la India ha sido uno de los grandes promotores de la eugenesia a base de esterilizaciones masivas que mejoraban la raza, supuestamente. ¿Lincoln abolió la esclavitud en Estados Unidos? Sí. Era tremendamente racista Lincoln también. Era racista. Es un episodio oscuro de la historia de los Estados Unidos. Lincoln era muy racista y quería coger a los negros una vez que ya se había terminado la guerra y quería mandarlos a tomar por culo del país. Lincoln era muy racista. Eso está presente en varias cartas de Lincoln. Hay una carta de Lincoln en específico, yo la perdí, tengo que volverla a buscar. Les prometo que algún día voy a hacer un video respecto a Lincoln. Y el tipo tenía cartas en las que decía que no que pertenecían a razas y mundos diferentes y que tenía que expulsarlos del país. Pero también se negaba en Lincoln era un poco esquizo, ¿viste? En principio a reclutar negros en el ejército, con la excepción de que solo los que fuesen especialmente inteligentes pudiesen llevar armas. Y una vez liberados mandaría a los ex-esclavos al sur de Haití. ¿Que es terrible que la Alemania de la Segunda Guerra Mundial crease campos de concentración? Sí, pero más bien los perfeccionaron. No sé si es el término correcto. Ya los usaron los ingleses en... Y la URSS ya los estaba usando desde hace mucho tiempo también. África del Sur en el... La URSS desde el 22. En el momento en que Stalin llega al poder, ya tenían gulags, bro. Siglo XIX. Idea que, por cierto, sacaron de los españoles que los crearon en Cuba. ¿Alguien a favor de la revolución del Che y su manera de entender la vida y la política? Los españoles crearon campos de concentración en Cuba. ¿Había campos de concentración en Cuba cuando Cuba era española? Tengo que investigar sobre eso. Igual a Brigada Antifraude no le gusta nada de esto. A Panquete tampoco le va a gustar. Tengo que ver, pero no sabía que antes de la revolución de Castro había campos de concentración en Cuba. No tenía ni idea, puede ser interesante investigar sobre eso. Sí, durante la guerra de independencia. Pero en un contexto de guerra es menos rocambolesco. Tengo que averiguar bien cuál era el intríngulis de los campos de concentración en Cuba. ¿Qué bola con eso? Pues hay historiadores que afirman que expresó ideas homofóbicas y estaba a favor de mantener... Historiadores no, bro. Hay cartas públicas. Hay un puto libro. Hay un putísimo libro que es Diario de Che, Diarios de Motocicleta, en los que el tipo afirma cosas abiertamente racistas. El Che Guevara. O sea, no hay historiadores. El propio Che Guevara lo dejó manifiesto en su puto diario, bro. O sea, no tienes que ir a preguntarle a un historiador. Puedes ir a la fuente, ¿sabes? Puedes ir a la fuente del Che Guevara diciendo que es racista. Puedes ir a la putísima fuente. Es como, no, dicen los politólogos que Hitler era de izquierda, de derecha. Hitler en el puto Mein Kampf te lo dice que está en contra de la propiedad privada. Él mismo te dice que es socialista. Él mismo, la fuente es el propio creador que te lo dice. Somos socialistas. Dice, parafraseándolo un poco, dice algo como, estos imbéciles todavía creen que todo tipo de socialismo tiene que ser intrínsecamente marxista. Como si no hubiera socialismo antes que Marx. Eso te lo dice el señor H, el del bigote chistoso, te lo escribe en el putísimo Mein Kampf. Te lo deja manifiesto. Te lo deja manifiesto. Pero léanse sus ideas originales, por el amor de Dios. Ellos mismos te lo decían, bro.
El propio Fidel tiene discursos en video donde te dice que no quería homosexuales en Cuba. Ellos mismos te dejaron manifiesto que son homofóbicos. Ellos mismos lo decían abiertamente. El Che Guevara va a la puta ONU y dice frente a todo el planeta Tierra que fusilaba gente en Cuba. Él mismo lo decía. Tiene discursos donde dice, sí, fusilamos gente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Los fusilamos a todos. Sí, lo hacemos, bro. Ellos mismos te lo decían. No tienes que ir a un historiador. Fíjate en lo que decían ellos mismos, por el amor de Dios. Dejen de aprender política e historia en TikTok. ¡Ah! Bueno. Sí que había, te lo dije cuando te dije que Cuba siempre fue un server de Roblox. Que nunca me escucha, lo siento, corazón. Dar a los gays a campos de trabajo. Sí, pero no recuerdo haber hablado sobre campos de concentración. Y también está bien... O sea, los campos de concentración por Revolución Cubana, sí lo conozco, pero pre-Revolución Cubana no los conocía. Saber que durante mucho tiempo en la Unión Soviética también se persiguen a los homosexuales. ¡No! ¡Neta, me lo juras! Esto no había ni que aclararlo, ¿no? Pero bueno. Y sí, también en Palestina, aunque nos identifiquemos con la causa. Sí, me acabo de meter en un pantano yo... Ah, ¿te identificas con la causa palestina? Ah, bueno, está bueno. Está bien que seas historiador y te identifiques con la causa palestina, mi loco. Ahora, ¿me puedes dar alguna relación entre el Gran Mufti de Jerusalén y la causa palestina? Claro, Alejandro. Pues mira, el Gran Mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, es una figura histórica que a menudo se menciona en el contexto del conflicto israelo-palestino. Durante la primera mitad del siglo XX, el Gran Mufti fue una de las figuras palestinas más prominentes en la oposición al sionismo y a la creación de un Estado judío en Palestina. Su papel estuvo muy vinculado a la causa palestina porque promovió activamente la resistencia contra el mandato británico y la inmigración judía. Es una figura controvertida por sus alianzas durante la Segunda Guerra Mundial, pero en términos generales, su influencia ayudó a consolidar una identidad de resistencia palestina que sigue siendo parte del relato histórico. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Miguel Delis, que eres historiador y te identificas mucho con la causa palestina, ¿eh? ¡Qué bueno! Está bien saber eso. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bien saber que siendo historiador te identificas con la causa palestina cuando estas cosas pasaron. Der Führer empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster... Está bueno saber que el señor que inició la causa palestina era un aliado y amigo de el señor H, ¿viste? Richter und Finanzverwalter. Wegen seiner nationalen Haltung verfolgten ihn die Engländer erbittert und setzten auf seinen Kopf einen Preis von 25.000... Está bueno saber que eres historiador, ¿eh? Está interesante. Fíjate, no sabía que me iba a encontrar sorpresas tan gratas aquí en este debate. Traduce esto. Está bueno, ¿eh? Menos mal que siendo historiador no nos tienen que colar cosas, ¿no? Vamos a ver qué dice por acá. Jamil al-Hussein se reúne con Hitler. En el noticiero de propaganda alemana, el ex Gran Mufti de Jerusalén, al-Jamil al-Husseini, un nacionalista árabe y destacado líder religioso musulmán, se reunió con Hitler por primera vez durante la reunión. Celebra en la Cancillería del Reich. Hitler se negó a conceder al-Husseini su petición una declaración pública o un tratado secreto pero formal. A lo que Alemania comprometía a no ocupar tierras árabes, reconocer la independencia árabe y apoyar la remoción de la propuesta partidaria judía en Palestina. Está bueno saber que ustedes defienden las mismas causas que defendía Hitler. Está bueno. El Führer confirmó que la lucha contra una patria judía en Palestina formaría parte de la lucha contra los judíos. Hitler declaró que continuar la lucha hasta la completa destrucción del imperio judío comunista europeo, y cuando el ejército alemán estuviera cerca del mundo árabe, Alemania daría su garantía al mundo árabe, y de la otra la liberación está cerca. Añadió su responsabilidad al Husseini y liberar los pueblos árabes que era prestado secreto. El Führer afirmó que a la Alemania no intervendría en el asunto interno de árabe y que el único objetivo alemán en ese momento sería la aniquilación del judaísmo que vive en el espacio árabe bajo la protección del poder británico. Está bueno, ¿eh? Está bueno, o sea, sí. Déjame ver si repito tus palabras. Sigan a los homosexuales. Y sí, también en Palestina, aunque nos identifiquemos con la causa. Aunque nos identifiquemos con la causa. Está bueno. Me imagino que él se está metiendo ahí dentro de esa causa palestina. O sea, no se está refiriendo a terceros que se estén identificando con la causa, porque dice nos identifiquemos. Lo que implica primera persona del plural, donde él como individuo se añade en esa identificación de la causa palestina. O yo lo estoy flashando. ¿Fue a eso a lo que se refirió, no? Vamos a repetirlo porque a lo mejor no lo entendí bien. Tú sabes que yo tengo muy poca comprensión lectora. Vamos a ver. Y estaba a favor de mandar a los gays a campos de trabajo. Y también está bien saber que durante mucho tiempo en la Unión Soviética también se persiguen a los homosexuales. Y sí, también en Palestina, aunque nos identifiquemos con la causa. Sí, esto yo se lo dejo pasar a un zurdo que no tiene ni puta idea de historia, que en su perra vida ha abierto un libro, nunca jamás lo ha hecho en toda su cochina existencia. Nunca jamás lo hizo. ¿Viste? Yo entiendo porque es un analfabeto.
Pero tú estudias historia, ¿no? Me imagino que si te identificas con una causa, tú que eres historiador, tienes las herramientas para buscar fuentes y empezar a contrastar qué sucede en Jerusalén, qué sucede en Israel, cuál es la historia de todo ese conflicto. Me imagino que lo has empezado a buscar, pero bueno, te voy a dar el beneficio de la duda, de que es que no conoces estas cosas y por eso te identificas con una causa de esos tintes. Acabo de meter en un pantano yo solito. Sí, lo hiciste. Pero saber historia te ayuda a menos mal que sabemos historia, está bien. plantearte tus sesgos. También ayuda a tocar un poco tu seco, ok, está bien, está bueno. Hey, tiene sentido para mí, ¿eh? las narices a los demás. En resumen, no todo es blanco y negro. Te puedes identificar con cierta parte de un país en un momento histórico, pero no necesariamente con todo. Saber historia te ayuda a que no te identificas 100% con un bando justificando todo lo que hace, porque entonces básicamente acabas siguiendo el juego de los políticos y los medios de comunicación. Siguiendo el juego de los políticos, ok. Puedes estar a favor de cierto momento histórico o te puede parecer interesante, aceptando las cosas buenas y rechazando las malas. 5. Saber historia te da ideas de negocio. Those executives didn't begin to understand what they were looking at. Never mind a mouse. A mouse. You want Xerox to consider something called a mouse? Cuando el Reino Unido mandaba prisioneros a esa gran prisión del mundo que era Australia en el siglo XVII, la mayor parte de los prisioneros morían en el trayecto. Sí, a ver. La gran parte de los prisioneros morían en el trayecto. Esto de acá, los tipos después empiezan a empezar a pagar. Bueno, empiezan a empezar a pagar. Los tipos luego empiezan a pagar por los prisioneros que llegan vivos. Entonces dicen, a ver, si yo te mando 500 prisioneros en un barco y llegan vivos 2, te voy a pagar por 2. Y en ese momento empiezan a llegar vivos los 500, ¿viste? O sea, empiezan a llegar vivos los 500. Y tú dices, wow, qué raro, ¿no? De pronto empezaron a llegar todos vivos. Aquí estaba pasando algo, ¿no? Muy extraño. Cuando decidieron que pagarían a los barcos no por los presos mandados, sino por los presos que llegaban vivos, entonces las empresas de transporte mejoraron las condiciones de vida. Básicamente te pago por lo que seas capaz de hacer, no por tus intentos. Esto es riqueza de las naciones, la mano invisible del mercado puro y dura. Cuando empieza a responder el dinero, la gente empieza a trabajar bien. Esto rompe completamente la teoría del valor del trabajo. El trabajo no vale por lo que tú te esfuerzas, vale por lo que tú consigas. O sea, si tú me estás vendiendo un pomo de plástico en $10,000 porque a ti te costó mucho porque lo hiciste a mano, a mí me la pela. Yo estoy comprando un pomo de plástico, bro. Yo estoy comprando un pomo de plástico con agua. No me importa el trabajo que te costó. Y no tengo que pagar $10,000 por un pomo de plástico con agua. ¿Sabes lo que te digo? Es como, no, pero yo intenté llevar los esclavos. Ya, pero llegaron vivos 2. O prisioneros. Llegaron vivos 2. Te voy a pagar solo por los que llegan vivos. En ese momento llegan vivos todos. Navíos. Esto es el mismo razonamiento que usan las empresas que cobran al Estado para rehabilitar. Pero para esto no tenías que estudiar historia. Imagínate tú que tú empieces a pagarle a alguien por las cosas que hace y le pagues por sus resultados, no por sus intentos. No, si hubieras estudiado historia te hubieras dado cuenta. ¿Y si tenías sentido común? ¿Y si tenías sentido común y le pagabas a alguien por sus resultados, no por sus intentos? ¿Y si tenías sentido común? Yo tengo un amigo mío, uno de mis amigos de la infancia, mío, es mi editor en mi canal de YouTube. Él es mi editor en mi canal de YouTube, Arcano TV. Él me está editando los videos. Y a veces se demora y me entrega los videos un día antes o lo que sea. Y me empieza a contar su vida, ¿viste? Y me dice, no, porque esta semana tuve que poner una puerta y tuve que instalar unas losas y tuve que hacer no sé qué. Y yo le digo, bro, mira, tú eres mi amigo. Si tú fuera del trabajo me quieres contar tu vida, está bien, pero a mí no me cuentes tu vida para justificarme de que me entregaste el video tarde o que no vas a poder entregar el video esta semana. Háblame de los resultados, de lo que estás haciendo en tu vida personal. Yo no te pago por lo que estás haciendo en tu vida personal. Te estoy pagando por los videos que me estás entregando. Nosotros somos amigos, pero ahora mismo estamos en un barco de negocios juntos, ¿entiendes? Y yo te estoy pagando por lo que tú me estás entregando, no por la puerta que pusiste en tu casa o por si llevas al perro al veterinario. Cuando estamos hablando de entregarme el video, me estás entregando el video. Sé profesional. Esto no me importa a mí tu vida. ¿Viste? O sea, me importa tu vida fuera de este contexto. Si después tú me quieres llamar y empezamos a hablar de los viejos tiempos, está bien, pero ahora mismo te estoy hablando de entregarme el video. No del resto de tareas que hiciste en tu casa por las que no te pago, ¿viste? Pero bueno. Gente. Exacto, me vale 3 kilómetros de beca, ¿entiendes? Ya sea adicciones, terapias, enfermedades o incluso prisiones. Las amistades y casi ninguna familia se mezclan con los negocios. Apúntate de así, yo lo sé. Pero bueno. Ya está, ya estoy en ese pozo, ¿viste? Privadas. Al principio lo importante era el negocio en sí mismo, el quitar clientes o quitar pacientes al Estado. Luego... Eres el mismo que lo presionaste tanto que la esposa no entró en pacto porque yo lo presioné. De hecho, la semana que el esposo iba a parir le dijo, atiende a tu esposa, ¿sabes? Esa semana me entregó un video antes. Pero sí, la esposa estaba pariendo. O hubo empresas que decidieron o incluso prisiones privadas. Al principio lo importante era el negocio en sí mismo, el quitar clientes o quitar pacientes al Estado.
Luego, hubo empresas que decidieron mejorar su servicio a base de poder devolver a la sociedad gente, pues, recuperada. Así que igual tú, como empresario, pues puedes buscar situaciones... A ver, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Cuando decidieron que pagarían a los barcos no por los presos mandados, Ya me puso de mala con lo de Palestina. sino por los presos que llegaban vivos, entonces las empresas de transporte mejoraron las condiciones de vida de los navíos. Esto es el mismo razonamiento que usan las empresas que cobran al Estado para rehabilitar gente, ya Ajá, sí. sea adicciones, terapias, enfermedades o incluso prisiones privadas. Al principio lo importante era el negocio en sí mismo, el quitar clientes o quitar pacientes al Estado. Luego... Quitar pacientes al Estado. Canal Viti, sea bienvenido, mi rey. Por cierto, Viti, ya logré monetizar el canal viejo. Vitismi le ha hecho un raid con 9 espectador. Me monetizaron el canal viejo. Cuando el canalillo está monetizado, mi rey. ¿Qué tal? Me lo remonetizaron hoy mismo por la mañana. ¿Qué me cuentas? Sean bienvenidos, gente de Video Smile. Sean bienvenidos. A ver, en España, cuando el éxodo judío, un tipo apellidado Cabrón tiraba a los judíos por la horda y cuando llegó la noticia a la península lo arrestaron y casi lo matan en el trayecto de la costa al juicio. Después de eso, todos llevaron la vida a los destinos. Llegaban vivos a los destinos que elegían y el apellido Cabrón quedó como insulto. Y sí, por eso dicen Cabrón ahora. Eres un cabrón. Y yo, bueno. ¿Qué vas a hacer con las cuentas? Nada, voy a volver a subir los videos a Pandro el Canal Libre, que es el que más audiencia tiene, ¿viste? lo mismo que hacemos todos los días, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. A ver, por acá. Sí, Miguel Delis. Los hospitales privados le quitan clientes al Estado, pero no se los quitan yendo con una bolsa y metiendo los clientes y dropeándolos en sus hospitales. Lo hacen dando un muy buen servicio. Mucho mejor que los hospitales públicos. Por eso la gente, cuando tiene dinero, se paga un hospital privado, bro. Hubo empresas que decidieron mejorar su servicio a base de poder devolver a la sociedad gente, pues... Sí, porque el Estado no tenía incentivos para hacerlo, porque el médico que trabaja para el Estado va a cobrar lo mismo, haga lo que haga. Entonces, los del privado tienen más incentivos para hacer las cosas bien. Sí, la propiedad privada funciona mejor que la pública, incluso los hospitales. Recuperada. Así que igual tú, como empresario, pues puedes buscar situaciones análogas a la que estás tú atravesando con tu empresa y ver qué puedes aprender. También podías leer economía austríaca, ¿no? Y ya, pero... No sé, puedes pensar en Craso, uno de los hombres más ricos de la historia. Él fue el más rico de Roma y fue porque, bueno, creó un cuerpo de bomberos que se dedicaban a apagar incendios que ellos mismos creaban y se dedicaba a Craso error. comprar los inmuebles afectados por los incendios a cambio de que el propietario... Sí, tendrá algo que ver con que las mismas personas que diseñan antivirus son los que crean los virus. ¿Tendrá algo que ver? Que te meten la enfermedad y después te venden la cura. Puede ser. Pues bajase mucho el precio, pero los bomberos de este cuerpo privado de bomberos pues le apagasen el fuego. No estoy diciendo que sea moral. Simplemente es que este es un caso de negocio muy famoso en la historia y, pues yo qué sé, puedes sacar ideas. 6. Disfrutar más de la cultura popular. Después de morir los dragones, el fuego Como las farmacéuticas, por ejemplo. valirio fue la clave de todo el poder de los Targaryen. Si te gustan las series, el cine, los videojuegos, los cómics, la música, siempre está bien saber que está lleno de curiosidades y tributos. En este canal hemos visto que, por ejemplo, Juego de Tronos, One Piece, El Señor de los Anillos, Warhammer, son en muchos casos una reinterpretación de nuestra propia historia. Y si ves la batalla de Aguas Negras en Juego de Tronos y alucinas con el fuego En fuego valirio. Esto era fuego griego. valirio y alguien te dice que ese fuego realmente existió, fue el fuego griego y se usó desde la antigüedad hasta la Edad Media y se perdió la fórmula, pues entonces alucinas, es muy interesante. O videojuegos como Red Dead Redemption 2, que son una maravilla y descubres que muchas de las cosas que salen en el juego realmente están inspiradas en nuestro pasado. Yo recuerdo ver la serie Narcos y parar varias veces el capítulo para ir a la Wikipedia porque no me creía que lo que estaba viendo hubiese pasado en la vida real. Y sí, pasó, y flipé cuando vi Una locura. y que cosas que yo creía surrealistas, pues realmente pasaron. Hay historia en todo. No le sabes a los narcos, bro. Cualquier cosa que te cuenten en la realidad fue más impresionante o más aberrante. Depende de cómo lo mires. Todos lados, en juegos de mesa, en animes, en videojuegos, en cine, en música. Si una canción te gusta, como Zombie de Cranberries, y luego Esto hablaba de Terrenators, ¿no? Creo que esto hablaba de Terrenators, la canción de Zombie. descubres que te está describiendo la insostenible situación en Irlanda del Norte durante casi todo el siglo XX, debido al terrorismo, pues Ajá, Terrenators. yo creo que eso engrandece la canción. Y si ya te transmitía algo, ahora puede que incluso más, si sabes de qué va. Mi canal despegó por la explicación del videoclip Deutschland de Rammstein. Mucha gente lo vio y pensó, qué interesante este videoclip, qué bien está hecho, pero ¿de qué va? Y entonces ahí tenían mi vídeo. Qué pedazo de tema, Y mi vídeo les ayudó. Dijo mi tierra en flamas. Y también me ayudó a mi canal. 7. Crear contenido. Sí. Visited England for the first time, and we came to Hadrian's Wall, and I tried to imagine what it was like to be a Roman legionary on the edge of the world, and who knew what the hell was beyond Puro there. Ariano fue el que se hizo después del de Antonino, creo.
O sea, el muro de Adriano creo que se hace después del de Antonino. Primero se hace el de Antonino. No, el de Antonino viene después del de Adriano. El de Adriano es el primero que se hace en la parte norte de Inglaterra y después avanzan un poco más y hacen el de Antonino. O sea, el de Adriano es el primero, creo, no sé, no estoy muy seguro. And you were like the last outpost of what they thought of as the civilized world, and they made very well. Oh, o sea, el muro de Juego de Tronos representa el muro de Adriano. Que sería, claro, separando lo que era el Imperio Romano de lo que todavía no se había conquistado. They were monsters or demons. Of course, we know. Por eso ponen los salvajes del otro lado del muro. Mira qué chulo, bro. No había hecho aquí. También te digo, la puta pinga de muro esa, no sé qué cojones de qué pueblo me mantuvo separado. ¿Ustedes creen que ese pueblo pudo mantener separado a alguien? Yo espero que se haya caído y que me midiera 6 metros como mínimo. Porque esa pinga la salto yo. As the civilized world, and they made very well. Thought they were monsters or demons. Of course, we know that what was actually beyond there were Scotsmen, and fantasy. You take something real. Conrad, probablemente te coge el nuevo canal para subir gameplay, bro. No sé, gameplays editados puedo subir. Le puedo pagar a la yegua de Jerry Boy para que me edite gameplay y subirlos ahí al canal nuevo. Yo qué sé. As your root, but you make it bigger and more colorful. So. No solo se puede disfrutar de la cultura popular más si sabes de historia, sino que si tú creas contenidos que pueden ser, pues bueno, productos de la cultura popular, el hecho de saber historia es también una fuente de inspiración infinita. Los creadores de videojuegos, los autores de cualquier género literario, los guionistas, tienen miles de referencias en la historia y la mitología. Y si estás atascado y no te llegan ideas para tu trama, que estás pensando en una novela, una partida de Dungeons and Dragons o la trama de un videojuego, mi consejo es... Conrad, no puedo resubir contenido antiguo porque eso cuenta como contenido reutilizado y te meten las manos. Entonces lo que voy a hacer es volver a reaccionar a videos antiguos que eran muy icónicos, ¿viste? Busca algún capítulo de la historia que tenga... Como los de Dark Nvidia, por ejemplo. Un poco de parecido con este tema que estás tratando. Aprende sobre él y seguro que encuentras inspiración. 8. No creerte magufadas. No la estoy vacunando. Creo que las compañías farmacéuticas multinacionales quieren vendérmelas, como si sirvieran para algo. ¿Sabe cuál es otro buen negocio? El de ataúdes chiquititos para bebés. Todos los que nos dedicamos a la divulgación histórica, pues según qué temas nos solemos encontrar comentarios parecidos. Te sale gente hablando del Holocuento y cuestionan el asesinato de millones de personas. Esto es un montón. La gente que niega el holocausto ya es de irnos ya completamente a tomar por culo. Esto ya es de enfermo. Si hablamos de las pirámides de Egipto, te viene gente defendiendo que eso son creaciones alienígenas, creencia que no sé de dónde leche sale y no sé por qué está tan extendida. Si tratamos de historia como una ciencia, es decir, como un proceso científico en el que... Miren esto. Hola, ¿en qué año se hacen las pirámides de Egipto? La pirámide de Giza, ¿en qué año se hace? Hola. Las pirámides de Giza, especialmente la gran pirámide construida para el faraón Keops o Khufu, se levantaron alrededor del año 2560 antes. Aproximadamente estamos hablando de hace más de 4500 años. ¿En qué año vivió Cleopatra? Cleopatra vivió mucho después de las pirámides. Ella nació en el año 69 a.C. y murió en el 30 a.C. Así que estamos hablando... Cleopatra está más cerca de la creación de Internet que de la creación de las pirámides. Exactamente, y ese dato siempre sorprende a mucha gente. Cleopatra está cronológicamente más cerca de nosotros y de cosas modernas como Internet que de la época en la que se construyeron las pirámides. Es un montón eso. Es un montón eso. Una locura, ¿no? Dudamos de lo que sabemos y estamos reaprendiendo todo el rato en función de las evidencias que encontramos, bueno, pues... Pero Cristo estuvo más cerca de nosotros que de las pirámides de Egipto. Pues ya te digo, se crea ese espíritu crítico y nos ayuda a defendernos de majaderos. Y también te hace ver que la mayoría de las teorías de la conspiración son chorradas. Si alguien cree que pinchamos a nuestros hijos para meterles microchips o adormecerles y no para prevenir la enorme cantidad de mortandad infantil que había antes, pues probablemente no se replantee nada sobre las vacunas. Y para eso hay que saber historia. Y como a los conspiradores no les gusta la historia, entonces... A ver, yo no soy antivacunas, pero creo que hay demasiadas vacunas. Creo que hay demasiadas. ¿Sabes lo que te digo? Y más, yo en Cuba, por ejemplo, yo no me vacuné en Cuba contra la COVID. Porque yo no me creía que Cuba desarrollara en 2 meses una vacuna contra una enfermedad tan nueva. Yo dije, no, es imposible. O sea, me están metiendo orina de caballo aquí. Es imposible. Es imposible que Cuba te haga una vacuna contra una enfermedad tan nueva en 2 meses. O sea, están experimentando conmigo, ¿sabes? No va a pasar. Es crear una historia alternativa porque, bueno, lo oficial responde a... Como enfermero te digo que la vacuna del COVID no es una vacuna, hombre.
poderes ocultos mayores y cosas. Que no, que los judíos no secuestraban niños durante la Edad Media. Que no, que nadie en la Edad Media ni en la Edad Antigua pensaba que la Tierra era plana. Que no hubo maldiciones de faraones. Y que no, los nazis no tienen una base secreta en la Antártida, en la cara oculta de la Luna, y no sé, tampoco en la cima del Everest o en una isla submarina en medio del Pacífico. 9. Para contar curiosidades. Sí, esto siempre está chulo. Just insulting me, okay? You're insulting my family, my culture, and my future bride, Anu. A vegetarian with a master's degree from Cornell whose favorite fruit is pineapple. Now, I'm not sure if this helps, but did you know that pineapples were once so rare that King Charles posed for a portrait with one? How does that help? Well, it helped me. I've been trying to slide that into a conversation for years. Imagínate que, vas a cenar por primera vez con los padres de tu pareja y hay un silencio incómodo y no sabes de qué hablar. Bueno, siempre puedes sacar ciertos temas de conversación. ¿Sabías que al final de la Primera Guerra Mundial, los ciudadanos de Dresde, en Alemania, sufrían tal desabastecimiento que se comieron el elefante del zoo? ¿Es un tema? Yo en un futuro lo voy a decir a mis hijos. ¿Sabían que Rusia la tuvo tan cabrona con Ucrania que tuvieron que sacar piezas de tanques de guerra de los museos para poder continuar la guerra? Como cualquier otro. Vas a una primera cita y siempre puedes sacar temas como este. ¿Sabías que durante siglos el gobierno de enfermedad muy nuevo y muy rápido hicieron las típicas investigaciones que suelen hacer con ratas con nosotros? Y sí. Los pelirrojos han estado mal vistos porque, según la tradición, Judas, el que traicionó a Jesús, era pelirrojo? ¿Sabías que Suecia se dedicaba a esterilizar a gente hasta bien entrados los años 70? Y es uno de los países que más lejos ha llegado con la eugenesia. ¿Sabías que en el siglo IX no me extraña, la verdad, un vikingo llamado Sigurd el Poderoso murió por culpa de su enemigo al que había decapitado? Sí, el tipo lo tenía lo tenía la cabeza, se la había puesto así en la montura, a hogueras de Rivia, y el diente del cadáver le raspó y le infectó la pierna, y el tipo se murió. Resulta que ató la cabeza de su enemigo al caballo, pero se rozó con los dientes de la cabeza decapitada y se hizo una herida en la pierna, se infectó y murió. ¿Sabías que en las sagas nórdicas describen a algunos vikingos con los apodos de pedo letal o pene de mantequilla? Ponían apodos muy raros los vikingos, y eso de hecho eso también lo hacían mucho los celtas. Y eso te lo sacan en Warhammer, en el libro Lanzas del Emperador, que es del capítulo este que está basado en celtas, que se llama así, las Lanzas del Emperador, Emperor's Spike, creo que eran en inglés. Los tipos tienen nombres súper raros, ¿viste? Porque celebraban todo el tema de la cultura celta también poniendo apodos medio raros, ¿no? Datitos. Pero este tipo de datos, que son curiosidades y, bueno, depende en qué momento los puedes sacar o no, te puede llevar a... Los apodos de los pibes XD, sí. Ilustrar ese discurso que puedes dar en algún momento. Yo he estado en bodas donde el sacerdote ha decidido comparar la resistencia de las adversidades de una pareja fuerte con la resistencia de los 300 espartanos y los aliados en el paso de las Termópilas. Y lo mismo en discursos en empresas o en discursos en graduaciones. Siempre hay que citar a alguien. Saber historia siempre te va a ayudar a expresarte mejor, porque es muy probable que en el pasado hubiese alguien que quería decir algo más o menos parecido a lo que querías decir tú, y lo hizo bien y de una manera que a ti te gusta y te puede servir como influencia. Y además puedes quedar como un tío muy culto. 10. Para mejorar el futuro. Sí, saber nuestro pasado, en teoría, nos ayuda, frase cliché, a evitar los mismos errores. Pero podemos enfocarlo de otra manera, no es repetir lo que hayamos hecho mal, sino tratar de mejorar nuestro futuro y la vida de las siguientes generaciones. También saber historia nos ayuda a encontrar sentido de identidad, a conocer más sobre quiénes fueron nuestros antepasados. No, porque caes en el nacionalismo, bro. También nos hace respetar y valorar los esfuerzos de nuestros antecesores, y gracias a ellos sabemos dónde estamos. Bueno, igual si la izquierda estudiara historia no fuera mejor en la vida. Todo esto ya a todos en general. Lo sabes, y es un cliché, pero no deja de ser cierto. A ver, no sé hasta qué punto saber historia te va a hacer conectar espiritualmente con ese pastor de hace 1500 años que también está parando las tierras donde tu abuela tiene una casa. Pero bueno, también son motivos bastante buenos. Dicho esto, ¿qué opinas tú? ¿Por qué es importante saber historia? Te leo en comentarios. Recuerda que para no caer en pelotudeces como la causa palestina, por ejemplo. Estaría bastante bien. Estaría bastante bien saber de historia. Estaría muy bueno, ¿eh?